Bien, damos la bienvenida, buenos días a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien. Y hoy quiero conversar, hablar, platicar con cada uno de ustedes, tanto aquí en casa, aquí en línea, aquí en Zoom, con toda la familia de Global, así como también en las redes sociales. Y de alguna manera recordar que el día de hoy, siendo 2 de agosto de este bello año del 2026, vamos a conversar, hablar sobre la segunda parte de cuando la perspectiva de Dios es más grande que la mía y yo no la veo. Y yo no la veo. Y recordando esto, yo quiero recordarles a cada uno de ustedes aquí presentes y los que quieran también escribir en el chat, pues están con libertad de hacerlo. Eh, Quiero preguntarles si en algún momento han estado en alguna autopista desconocida, en alguna carretera desconocida, donde de antemano ustedes y yo sabemos que existen barrancos, existen montañas, existen llanuras, existen algunas curvas, pero de repente al salir del hotel o de salir de su casa o salir de su origen al destino a donde vamos, eh, comienza una gran neblina. Es una neblina totalmente espesa, inadvertida. Me acuerdo en los 80s, en los 90s, casi en el 2000, 2005, que pues no había GPS, no había Weather Channel, no había ni siquiera avisos de que iba a haber neblina. Uno salía inadvertido. ¿Sabíamos a dónde íbamos? ¿O con quién, hacia dónde nos íbamos a encontrar? Pero había una neblina tan espesa, íbamos a una carretera desconocida y desconocíamos las montañas, los riscos, las curvas. Lo único que veíamos era la línea que teníamos enfrente. Y no era tanto una línea larga, tal vez de 10 o 5, solamente eran dos o tres rayitas entrecortadas enfrente en la carretera. Y seguramente estuvimos caminando, yendo hacia algún lado, buscando algún letrero que no encontrábamos. De vez en cuando un pequeño letrero amarillo que decía que iba a haber una curva enfrente y la curva te sorprendía inclusive. Y así muchas veces manejamos durante mucho tiempo, sobre todo cuando estábamos en la Ciudad de México, eh, que hay muchas neblinas, sobre todo para el lado de Toluca, o inclusive en los Estados Unidos, hacia las montañas. Yo viajé mucho por carretera en los Estados Unidos durante los 90s, cuando trabajaba en alguna cuestión de ventas. Y también durante mucho tiempo antes de que existiera el GPS, existiera todo este tipo de tecnología que tienen los vehículos, que inclusive te marcan la carretera en la pantalla, no teníamos ni idea a dónde íbamos y teníamos sensación de ansiedad, de nervios, de miedo, porque sentíamos que podía haber un automóvil enfrente, podía haber un animal que se cruzara y estábamos con ese miedo tan angustioso. Yo creo que todos hemos pasado por eso en algún momento y sobre todo los que han estado en aquellos tiempos de falta de tecnología. Hoy en día tenemos mucha tecnología y podemos evitar muchos peligros y aún así tenemos muchos miedos. En la vida del cristiano, en la vida del creyente, en la vida de cualquier ser humano, tenemos exactamente las mismas situaciones cuando estamos en la vida. Vamos hacia adelante. Tenemos una perspectiva de que caminamos, que el tiempo pasa. Nunca caminamos hacia atrás, nunca caminamos hacia el pasado, caminamos hacia el futuro. Y aquí hay una sensación como de ansiedad para muchas personas. Eh, Algunas que conocemos, pues, quién es Dios, quién es Jesús, y sus promesas y hacia dónde vamos y cuál es la perspectiva de Dios para cada uno de nosotros, las conocemos, pero en ocasiones no las analizamos. Tenemos ansiedades y la falta de fe es claramente una sola cosa, es no conocer a Jesús personalmente por medio de la Escritura. Recuerden que hay un verso donde dice que la fe viene por el escuchar la palabra. Y escuchar la palabra no es tanto oír muchos sermones, aunque sí ayuda mucho. Ayuda mucho. Es leer la escritura.
Hoy leer la escritura es tenerla en la mano digitalmente o en libro y poderla leer personalmente. Cuando se dice escuchar la palabra en la escritura, en el original es porque anteriormente no había tecnologías para escribir millones de papiros o millones de documentos para que todos tuvieran la escritura a la mano. Se leía públicamente o en grupos pequeños y todos escuchaban la palabra. Por eso hoy en día tenemos la posibilidad de verla, leerla, escucharla, mirarla en video, etcétera. Y entonces la fe viene cuando estamos constantemente escuchando, viendo y conociendo la escritura, principalmente la persona de Jesús. La palabra directamente en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, y lo vimos la vez pasada, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y lo importante es recordar nuevamente, porque es una práctica constante que uno debe estar haciendo en la vida diaria de los creyentes y del no creyente, pues buscar la manera de conocer a Jesús y abrirle la puerta a Jesús cuando toque tu corazón, cuando toque tu vida, para que cuando Él te alcance, tú le digas sí, como puede ser este momento que le estamos hablando sobre Jesús. Y cuando hablamos de que Dios tiene pensamientos mucho más altos, mucho más eternos, mucho más amplios que los nuestros, estamos hablando de que nosotros tenemos totalmente cerrada nuestra mentalidad, a pesar de que hayas estudiado maestrías, doctorados y te sientas un erudito, inclusive te sientas un erudito de la escritura. Tu mente es infinitamente más pequeña que la de Dios. La de Dios es superior a la nuestra. Proverbios, que es otro libro maravilloso, en el Antiguo Testamento se encuentra, dice, confía, en el capítulo 3, 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahora, cuando dice conoce al Señor con todo corazón, confía en Él, pues para confiar en una persona, para confiar yo en alguien, pues debo conocerlo, debo pasar tiempo con él, debo acercarme, debo abrazarle, debo tomar café, debo conversar constantemente, no cada semana, no cada año, sino todos los días. Si quieres conocer a alguien personalmente, debes hablar con él personalmente y todos los días. Y eso es lo que sucede en nuestra relación con Dios. Hablar, conversar, conocerle, escucharle. ¿Y cómo lo escucho? Eh, Sus palabras están implícitas en toda la escritura. Comenzando por el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde conoces la persona de Jesús. Y segundo, continuando con la estructura y el andar de la iglesia en el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, Juan, Pedro, etcétera. Las promesas del Apocalipsis, que no es un libro de desastres, al contrario, es un libro de una gran promesa para todos los creyentes. Ese es el sueño de cada uno de nosotros. Y por supuesto, fincándonos en toda la fe, en toda la certeza, en toda la profecía que el Antiguo Testamento traía en la persona de Jesús para con nosotros, para lo que ya se fundamentó en la cruz del Calvario, en Jesucristo y en su resurrección. El centro es Jesús. Si tú le conoces, si tú conllevas una relación con Él, todos los días cuando estamos en zozobra, en duda, y estar con Él en compañía, es estar constantemente, en lugar de estar buscando resoluciones en TikTok, en YouTube. Es increíble que hoy la gente me dice, Víctor, pastor, fíjese que lo vi en TikTok, lo vi antes, cuando yo creo que Marisol, Valeria, no sé, Noemí, íbamos a la escuela, a la universidad, a la librería, a la biblioteca, decíamos, lo vi en tal enciclopedia, en la británica, en tal página, lo vi en tal erudito de tal universidad. No, y cualquiera dice, lo vi en TikTok. ¿De parte de quién? Pues de un fulano que se dice ser doctor. ¿Doctor de qué? No sé, pero lo dijo y se oyó muy bonito. Y le creemos a todo el mundo sin buscar la fuente.
Y la fuente de la certeza que tenemos se llama Biblia, que significa libros, que es un canon, el cual lleva 66 libros de toda la escritura que dejó inspirada a Dios a través de cientos de personas, de miles de personas a través de la historia, que nos dejó la historia de Dios en sí. Habacuc 2, 3 al 4 dice: pues la visión se realizará en los tiempos señalados, marcha hacia tu cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrán. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y aquí la cuestión es que volvemos otra vez a la fe, y lo digo con cariño a toda la iglesia: vivir por la fe no se trata de fuerza, de que tu cabeza se convierta en un montón de venas, que tú estás haciendo mucho esfuerzo, como si estuvieras cargando 1 kilo de piedras. No, se trata de conocer a Jesús personalmente, conocerle a Él, tener una intimidad con Él y creer sus promesas. Si dice claramente que la fe en Él, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. La fe es conocimiento de su palabra. La fe viene por el escuchar, por leer, por conocer la escritura. No se lo puedo pedir a un pastor, no se lo puedo pedir a mi esposa, no se lo puedo pedir a mis hermanos de la fe, no puedo pedírselo a mis amigos y amigas, no se lo puedo pedir a mis hijas, no se lo puedo pedir al gato, no le puedo pedir a nadie fe. La fe viene directamente por conocer la escritura, porque ahí conozco la personalidad, la identidad, la integridad, la verdad de quién es Jesús, quién es Dios, qué hace el Espíritu Santo realmente en mí como consolador, qué me prometió Dios en mi futuro, hacia dónde voy y finalmente cuando cierre mis ojos, a dónde los voy a abrir. Dios no siempre explica, pero siempre sostiene, y esto es la parte interesante. Y finalmente Romanos, en esta parte que estamos hablando, en la parte introductoria, Romanos capítulo 8, 28, algo que es certero, y lo repetimos y lo repetimos, pero como no expresamos, no practicamos, no estamos con la cuestión de la fe constante, pues a veces se nos olvida. Es como ese billetito de $100 que a veces tenemos guardado por ahí en algún libro y se nos olvida cuando más hambre tenemos y sabemos que tenemos la solución, pero se nos olvidó que estaba guardado en un librito, y podemos pasar hambres. Y ahí está el billetito de $100. Igual sucede, igual sucede con este mensaje que tiene Romanos 8:28 para todos nosotros cuando estamos en medio de situaciones difíciles. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuando tenemos la certeza, una relación personal con Jesús, estamos trabajando nuestra fe por medio del conocimiento de Él y de lo que Él ha dejado como su palabra, y conocemos sus promesas y vivimos una vida conforme a lo que a Él le agrada, Él ama. Nos enfocamos tanto en los pecados y no en por qué estoy pecando. Y a veces distraemos tanto nuestra visión en lugar de mirar a Jesús personalmente, y dejamos entonces de aplicar el pecado, las distracciones y las dificultades. El Señor, si tú ves más allá que yo, ¿por qué no me dejas ver al menos un poquito? Al menos, a veces decían cuando íbamos, como decía en un principio del mensaje, íbamos en carreteras y hay unos faros que dicen para niebla. No, hombre, ni servían, a veces se veía menos con esos famosos faros de niebla. Apenas si restablecía un poquito de las orillas, pero igual no se podía ver. De plano uno manejaba o maneja por fe cuando uno está manejando en la niebla, y más cuando es densa. Y más cuando es densa. Hoy no vemos, no vemos las cosas en nuestros corazones. Y a veces Dios parece que está en espera, que hay silencio. No entendemos lo que está pasando.
y nos enfrentamos a una confusión ahora. Y la confusión, decimos, le echamos la culpa que la confusión está alrededor de nosotros. Decimos, no, que la confusión está en la situación, la confusión está en la sociedad. Hoy vivimos en una época más difícil que nunca, no. Todas las épocas siempre fueron difíciles, todas las épocas, y podemos mencionarlas con cantidad de que hubo épocas mucho más difíciles que las del día de hoy. Pero cada uno de nosotros experimentamos en carne propia las confusiones y los problemas y sentimos que son los peores momentos. Pero aquí hay un detalle. Él tiene control. Él sabe qué está pasando. Él conoce tu vida. Él conoce tu mente. Hoy no vamos a hablar de cómo entender todo y cómo vamos a tratar de buscar el futuro como si tuviéramos una bola de cristal, porque muchos cristianos hasta dicen profecías y cosas así. La única profecía que existe, genuina y verdadera, que viene de Dios, está ya escrita en la Escritura, ya está escrita para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de cómo vivir cuando todavía no entendemos. Número uno, Dios no siempre explica las cosas. No. Explícame, Señor. Por favor, yo quiero entenderte. No, pues el día que tú lo entiendas, serás más que Dios. Porque Dios no hay que entenderlo. No necesitamos. ¿Y quiénes somos nosotros para entenderlo? Pero hay una cosa, Él siempre me sostiene. Él siempre me tiene de su mano. Isaías 55, 8 al 9 decíamos, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los que ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, y más altos, esto significa que mucho más altos que el universo en sí, porque Dios sobrepasa cualquier situación. Aquí la situación es que no necesitamos explicación. Ahora, pero también necesitamos entender, comprender y aceptar y sobre todo tener fe, por favor, sobre todo tener fe de que Él no está fuera de nuestro cuidado, al contrario, Él nos cuida. Dios no nos debe una explicación completa. Y el egoísmo, el egocentrismo y la arrogancia del ser humano es que siempre queremos que Él nos explique. Queremos entender por qué Dios así, por qué Dios allá, por qué sucede esto, por qué Dios lo permitió. Si conocieras la Escritura, sabes por qué todo lo que sucede en la tierra en este momento, lo bueno y lo malo, sucede. Pero no le conoces, por eso no tienes entendimiento. Y es muy sencillo, es blanco y negro, sin colores. No necesitas más que mantenerte quieto y conocer al Señor con plenitud. Dios no nos debe explicación completa. No nos ha dado algo mejor más que su carácter, y eso es lo mejor que tenemos de Él. Él es bueno, número uno. Y eso es algo que debemos creerlo desde el calcañar de nuestros huesitos, desde la médula de nuestros huesos, hasta la última célula de nuestro cabello, hasta la punta de los pies en el suelo, hasta la punta de los cabellos de la cabeza. Necesitamos entender que Él es bueno, que Él es fiel como ni un ser en el universo, conocido o desconocido. Él no nos abandona y no obra tampoco la obra que Él tiene en sus manos, que es cada uno de nosotros, jamás. Y aquí cuando no entiendes algo, cuando no le entiendes a Él el por qué, aférrate a algo. Fíjate, cuando no entendemos a por qué o el qué, aferrémonos todos nosotros, tú y yo, a algo. ¿Quién es Él? Aferrémonos a quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y esto nos da la paz, el consuelo y la certeza de seguir en esta carretera con niebla que sigue andando y que aún no ha terminado. Número 2, la espera también es parte del propósito de Dios. La espera. Es tan interesante la espera porque hoy en día todos queremos que las cosas sean tan rápido como un abrir y cerrar de ojos.
queremos comidas rápidas, queremos programas rápidos, queremos mensajes rápidos, queremos servicios rápidos, queremos estudios bíblicos rápidos, queremos un saludo rápido. A veces, inclusive, he visto familiares que llegan a los centros de retiro donde están los ancianos, los abuelitos, las abuelitas, las mamás y los papás. Esperan 6 meses para el aniversario de algo o el día de Acción de Gracias y a la media hora ya se quieren ir porque no, están ocupados, tienen planes, pero no pueden dedicarle ni siquiera 2 horas a sus familiares. Y todo rápido, todo rápido. Sucede que el tiempo de Dios y el nuestro no tienen nada que ver. Aquí lo que debemos nosotros comprender, como en Habacuc nos muestra 2:3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios, no en el tuyo ni en el mío. Y eso inquieta, desespera. Yo no me puedo jactar de ser una persona paciente. Al contrario, de esta casa yo creo soy el primero más paciente y después conozco otra persona que es también igual o me está ganando la impaciencia, no digo quién, ¿verdad? Y por supuesto que la impaciencia en cada uno de nosotros, en ti y en mí, es que a qué hora va a darme algo que Dios me satisfaga, me emocione, me ponga contento. Espérame un momento, Dios no te va a poner contento. Dios no te va a poner feliz. Dios no te va a satisfacer a ti. Dios te va a hacer a la imagen de Jesús en todo. Porque de eso se trata la vida de cada uno de nosotros. Que nos hagan a la imagen de su Hijo Jesús. Y aquí el tiempo de Dios está señalado. Lo único que nos pide, y lo único que le pidió a Moisés cuando fue su tiempo en el Mar Rojo, y lo único que le dijo a cada apóstol, y lo único que le dijo a cada miembro de cada personaje de toda la Escritura: marcha hacia adelante, no mires atrás, no tengas miedo. Marcha hacia adelante, hacia su cumplimiento, porque no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá, lo que sea, lo que Dios tenga para ti en tu vida. No estemos buscando en el vacío que todavía tiene nuestro corazón por no conocer a Jesús, lo que no debe llenarse ahí. No busques satisfacción personal, no busques cosas que no te van a satisfacer, porque al final te darás cuenta que no era lo que estabas buscando. Dios no siempre acelera el proceso tampoco, ni lo hará tu tiempo tuyo ni el mío. Lo va a hacer el tiempo de Él, aunque tarde. Espérala. Dios no siempre acelera el proceso. A veces usa la esperanza, la espera, para formar en nosotros lo que la respuesta inmediata no podía formar. Una respuesta inmediata, y los que hemos criado hijos, los que hemos criado hijas, los que han tenido alumnos, los que han sabido que el tiempo de un proceso en la universidad o en el discipulado o en la disciplina de una empresa o en el ejército o en cualquier carrera, se darán cuenta que el proceso de tiempo es lo que forma a las personas. Ahora imagínate con Dios y nosotros. Mucho más. Dios no siempre acelera el proceso, a veces usa la espera para formar en nosotros lo que la respuesta inmediata no puede formar. Paciencia, dependencia de Dios y sobre todo madurez. Madurez que pueda generar obediencia. A veces he escuchado mensajes y está bien, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Sean obedientes a la palabra. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿A quién obedezco? ¿A Moisés, a David, a Salomón, a Josué, al diablo? No sé, porque el diablo también aparece en la Escritura. ¿O a Jesús personalmente? Esto de la obediencia en la madurez, en el crecimiento, se hace en el silencio entre tú y Jesús, cuando le conoces a través de la Escritura. Una fe que no se basa en resultados visibles, es una fe fuerte, es una fe que madura, es una fe que crece. Y esto es algo que cada creyente,
Y aquellos que no son todavía creyentes y que lo van a hacer, deben recordar. Y digo que lo van a hacer porque tengo fe que todos los que escuchen este mensaje, en el presente o en el futuro, puedan tener la certeza de que el Señor los va a alcanzar tarde que temprano. Ya la semilla se siembra y un día va a florecer. Ahora, vivimos en una cultura donde las respuestas son inmediatas, rápidas, como les decíamos. No hagas videos más de 2 minutos, de 1 minuto, de 60 segundos, de 30 segundos. Es más, he visto algunos buenos expositores de cualquier tema que dicen, por favor, no le des al dedo, no sigas dándole para arriba y escucha este mensaje. Tienen que decirnos que no le demos porque estamos tra. Y a veces son las 2, 3 de la mañana y seguimos dándole el dedo sin escuchar un buen mensaje. Y vivimos en una cultura donde todo lo queremos inmediato, todo lo queremos ya. Pero Dios no forma caracteres a la velocidad de una notificación de TikTok, ni de WhatsApp, ni tampoco de YouTube. Lo siento. Y aquí es donde debemos nosotros esperar, crecer juntos, en familia, viendo el rostro de Jesús todos los días y viéndolo en el espejo con el que despiertas todas las mañanas, cuando vas a lavarte la boca, cuando vas a peinarte, cuando vas a bañarte, y espero que te laves la boca, por supuesto, pero esa persona tiene que parecerse a Jesús todos los días, cada día, un día más hacia adelante, a la imagen de Jesús. Proverbios 3, 5 al 6, dice, confía en el Señor en todo tu corazón y no te apoyes en tus propias inteligencias, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. 3 partes tiene este verso, o estos dos fragmentos, estos 2 versículos que se mencionan en este capítulo 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tus inteligencia. Yo pienso, yo tengo, yo creo, yo siento. Esas son las frases que hoy en día todos los creyentes estamos mencionando en cualquiera de las redes. Y constantemente es nuestro andar. Yo pienso, yo tengo, yo siento, yo creo, Dios me dijo. Espérate, para. Porque ni yo siento, ni yo pienso, ni yo tengo, ni Dios me dijo. ¿Qué Dios quiere para ti? Que tú sepas, tú y yo, cada uno personalmente, íntimamente, con el mismo Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada creyente cuando le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Primeramente, no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que esté pasando, en todo lo que esté sucediendo. No es el diablo, no es Satanás, no es Lucifer. Perdóname, quita ese personaje. A él no se le honra ni se le merece mencionarlo. Aunque hay que mencionarlo porque es como el león rugiente que trata de distraernos para sacarnos del camino. Es Jesús el centro de todo. Reconócelo en todos tus caminos, no dicen algunos, en todos, aunque parezcan controvertidos, difíciles, dolorosos, inclusive algunos muy chocantes para ti o tu familia. Y cuando tú le reconoces en tus caminos y lo dice, y Él enderezará tus sendas. ¿Es revelador? Confía en el Señor. Confiar no significa cruzando los brazos y quedándonos ahí a ver a qué hora llega. Señor, no, pues todo está bien porque pues acabo Dios no tarda en venir. No, que pasa esto en el gobierno, no, pues no hagas nada porque así son los últimos tiempos. No, que pasa en mi empresa esto, no, que pasa en la escuela, que pasa en la iglesia, que pasa en la vida del vecino, que pasa en la vida de mi familia y me quedo cruzado de brazos. Al cabo voy a orar por esa persona. No. Porque la oración de todo creyente también trae acción, siendo que nosotros somos el cuerpo de Jesús, implica acción de parte nuestra, guiadas por Dios en el carácter de Jesús. Y aquí, lo de que confía en el Señor en todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias, reconoce que todos sus caminos y Él enderezará sus sendas, dice, no confíes y no cruces los brazos, significa seguir haciendo lo correcto, aunque no veas resultados. Sigue adelante, no te desanimes.
Sigue en tu ministerio, sigue apoyando tu iglesia, sigue apoyando a los hermanos de tu congregación, sigue apoyando a tus grupos pequeños, sigue apoyando a tu familia, sigue unido a la fe. No te desampares de tu propia familia de la fe. No estés desanimándote por cualquier circunstancia. No dejes de hacer lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer no se trata de emoción, se trata de decisión. Seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados. Seguir orando aunque no sientas respuestas o no veas respuestas. Seguir orando constantemente. Acción con oración. Si está dentro de lo que puedes hacer, actúa. Si no está dentro de tus límites, es imposible. Si a mí me dicen que hay que orar por Juanito Pérez, que está del otro lado del mundo, oro por él. Pero si está Juanito Pérez en el hospital de la esquina, voy y trabajo yo con él para que él salga adelante y pueda ser yo parte del consuelo que Dios está haciendo en la vida de Juanito Pérez. Es un ejemplo nada más. Seguir caminando en integridad aunque el camino se vea oscuro. Al cabo los otros tiran la basura, yo también voy a tirarla. Al cabo el otro dice groserías, yo también voy a decir groserías. No, que al cabo el otro también está haciendo fraude, pues también yo voy a dejar de pagar mis impuestos. No, que al cabo el gobierno es así de esta manera, mentiroso, chismoso, argüendero, está haciendo lo que está haciendo, yo también voy a ser igual. No, hay que caminar en integridad, aunque el mundo entero, aunque seas los únicos. Como en Sodoma y Gomorra, nada más uno estaba, ni siquiera la esposa ni las hijas. Nada más uno, Lot. Nada más. Y por él se salvó la familia. Integridad. Seguir caminando en integridad, aunque el camino se vea oscuro. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato. No, pero sí nos cambia a nosotros. Te cambia a ti, me cambia a mí. Nos cambia a nosotros. Aquí, en la iglesia que asistes, en tu congregación, en tu trabajo, en tu familia. Pero sí cambia cómo caminamos, cómo andamos hacia ella. Dios está escribiendo una historia más grande, mucho más grande que la tuya. Imagínense, cada uno de nosotros somos libros abiertos. Y hay multitud de testigos, y no son nada más los testigos que se encuentran físicamente entre nosotros, como familiares, parientes, no. También son testigos espirituales, testigos de otras dimensiones, testigos que observan la salvación que hizo Jesús por nada más nosotros, quienes no merecíamos ser salvados, y sin embargo Él nos salvó por amor, porque Él quiso. Romanos 8:28 dice claramente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para quienes lo aman. Quiere decir que Dios ya tiene escrito, sabe lo que vamos a hacer, pero Él está esperando tu obediencia para que tú mismo actúes y tú mismo te compruebes esa fe. Ahora, cuando volvemos al libro de Génesis, José no entendió cuando la historia de los hermanos lo iban a matar y luego lo vendieron a los que estaban pasando por ahí. Pero después fue él mismo quien salvó toda la Europa y Asia conocida entonces, Egipto, todo lo que, y no entendió más que a través de los años. Ahora, y nosotros, por ejemplo, pasamos mal dice aquí la palabra en Génesis 50:20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. Génesis 50:20, Dios ya había predestinado, Dios ya tenía un plan para José en Génesis. Cuando la perspectiva de Dios es mucho más grande que la mía, que la tuya, y no la vemos, no necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos recordar quién es el que sostiene tu vida, quién es el que sostiene mi vida, quién es el que tiene nuestros futuros, quién sostiene la seguridad de tu familia, quién sostiene inclusive los dolores, las pérdidas, las ganancias, quién es el que sostiene todo eso, que es nuestro Dios eterno. La fe no siempre elimina la niebla del camino, no. Mantenemos el manubrio en nuestro vehículo,
Seguimos nuestro caminar sobre la línea de esa carretera llena de neblina, pero sí vemos dos o tres rayitas que cuando menos nos van guiando un poco. Pero el maestro, el hacedor de todas las cosas, conoce toda la carretera completa y el destino también ya está puesto en la promesa que tenemos en la Escritura. Ahora, no podemos ver por la niebla, pero sí permite caminar dentro de ella sin perder el rumbo. Y finalmente les dejo en el corazón esto. Confía en el Señor de todo corazón y no nos apoyemos en nuestros propios pensamientos. Sigue en esta carretera. Hay mucha niebla. Habrá más niebla y tal vez tormentas. Y seguramente algunos huracanes y otros días van a ser días asoleados, donde van a ser muy claros, muy claros, muy claros los caminos y se verán paisajes hermosos, montañas, riscos, océanos, pero otros días volverán las nieblas otra vez a cruzar por tu andar. Hasta el día que Él nos llame a su presencia, podremos ver todo el panorama completo. Por lo pronto, conoce a Jesús, conócele, sé quién es Él y disfruta tu viaje. Gracias te damos por este hermoso mensaje y ayúdanos a comprender más. Que aunque no vea el camino, yo debo creer quién es quien me sostiene. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que tengan muy hermoso día, muy buena noche, muy buenas tardes, dependiendo la hora donde te encuentres o con quién estés pasando el momento. Y por favor comparte este mensaje, dale like y pon tus comentarios si así te apetece, como dicen por allá en España. Que tengas feliz tarde y que Dios te bendiga. Hasta pronto.